nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba, porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría, hermanos. Por la gracia de Dios tenemos culto dominical. Y en esta mañana también vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, a través de su siervo. Y también vamos a agradecer al Señor. Amén. Y también espero que preparen sus corazones para el tiempo del testimonio, ¿sí? Realmente vamos a escuchar cómo Dios está trabajando, ¿no? Cómo Dios realmente está trabajando en cada uno de los hermanos. En esta mañana vamos a invitar al diácono René Calle, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Oremos al Señor.
Dios Padre, Señor, estamos muy agradecidos por este día que nos brinda, Señor. Y junto a este día sabemos que viene la gracia, la misericordia, la añadidura, la bendición, Señor. Nosotros estamos pendientes, Señor, de todo aquello, únicamente por recibir su palabra, así como en un principio, Señor, usted hizo todas las cosas para la humanidad, para el mundo entero, por su palabra. De la misma manera usted sostiene nuestras vidas por su palabra. Realmente nuestros ojos no se abren sino a través de su palabra, Señor. Su voluntad no se extiende sino a través de su palabra, Señor. Y la vida, Señor, también se multiplica a través de su palabra, Señor. Y todas las bendiciones, Señor, únicamente por su palabra nosotros podemos recibir todas las cosas, Señor. Sus palabras son promesas para cada día, Padre, y usted nos quiere enseñar una vez más cómo abrir el corazón, Señor, cómo recibir y aprovechar muy bien sus bendiciones, Señor, sobre todo para su voluntad, Señor. Este tiempo la iglesia está orando, Señor, por una propiedad. Ya nos los dio, Señor, por la fe, declarando a través de sus siervos, usted nos dio todas las cosas. A la iglesia solamente nos toca avanzar, Señor, con esta voluntad, disponiendo nuestros corazones y todo lo que usted nos ha entregado, Señor, poniéndolo a su disposición, Padre. Usted quiere que avancemos con su santo evangelio. No solamente la iglesia es lo que está acá, Señor, los miembros que participan y asisten, Señor. La iglesia está establecida en varios puntos del país, así también muchas personas han escuchado este santo evangelio, solo les toca congregar. Padre, usted está preparando un ambiente tan grande, Señor, en el cual muchas personas entrarán, escucharán, crecerán en ese lugar, Padre, porque también este proyecto, Señor, tan anhelado, es para nuestros hijos, Señor, las futuras generaciones. Y así, Santo Señor, usted quiere glorificarse una vez más, Señor, a través de cada uno de nosotros, Santo Señor. Este día encomendamos en sus manos a su siervo, su palabra, la iglesia, los miembros, así también el corazón de los nuevos participantes, Señor. Usted siempre trae personas nuevas, Señor, para que descubran el mundo de la fe, Padre. Así, Santo Señor, oramos en este día, dándole gracias en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta mañana, hermanos, ¿quién quiere pasar a testificar? Por la gracia de Dios nos permite el culto dominical, también, ¿no?, que los hermanos se conecten a través de las redes sociales, tal vez en algunos lugares alejados, también puedan escuchar a través de la antena satelital Tupacatari, Jerusalén, Bolivia, ¿no? Y es una gran bendición, sí, que muchos hermanos escuchen. Entonces, esta también es una gran oportunidad para glorificar el nombre de Dios, así como Dios está trabajando en nuestros corazones. Sí, entonces, en esta mañana, ¿algún hermano quiere pasar a testificar? Adelante, hermana. Que Dios les bendiga, hermanos. Para acá soy nuevo, pero yo quiero agradecer a Dios por su gracia, por su misericordia. Realmente no vivimos acá, no sé, hace 27 años. Yo estoy en Argentina, pero gracias a Dios en Argentina conocí a este señor y le quería compartir mi salvación.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy crucificado juntamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente esta palabra me despertó. Y quiero contarles también, en Argentina yo estaba en otra iglesia. Solamente un día mi esposo a través iba de iglesia a iglesia, pero él no estaba conforme con ninguna iglesia. Pero gracias a Dios, en esta misión realmente se descubrió. Y bueno, yo estaba en otra iglesia, pero con él no quería ir. De mucho tiempo dije, no quiero ir a la misión. Bueno, a nuestro pastor parece que él siempre disciplina, pero no, tu pastor está malo, no, yo no voy a ir. Pero gracias a Dios en esta muy poquito, realmente en otras iglesias recibí perdón. Yo estaba luchando mucho con yo misma, pero doy gracias a Dios por la gran. Allí ha habido ese último, ¿cómo es? En Argentina, seminario. Y ese día realmente me dispuse mi corazón. También a mí me ha bendecido y entendido el pastor de Perú. Realmente por YouTube miraba, seguía investigando, pero gracias a Dios, con mi esposo me fui al seminario, creo que era 4 días, y realmente entendí que era la salvación. Le doy gracias a Dios. Esta palabra está trabajando en mí. Mire que un poquito hay mucha crisis en Argentina, pero si hoy estoy acá, en mi país, por la gracia de Dios, Él me ha proveído todo. Cuando nosotros confiamos en Él, Él es el que hace la obra. Primeramente está haciendo la obra en mi corazón. Por eso en este día puedo salir delante del Señor. Soy testigo de Él, que Él, con esta palabra, ya no vivo yo mi viejo hombre, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, pero Él me amó y se entregó por mí. Él me lavó con su sangre preciosa. Así que hermanos, eso hasta ahí le puedo. Que Dios les bendiga, hermanos. Busquen al Señor, hermanos. Yo les digo, tengo 71 años. Yo un tiempo estaba tan mal acá y me he ido a Argentina en busca de plata, pero realmente Dios nos quebrantó. Estábamos muy mal allí, pero el Señor había estado pendiente. Él está vivo en este tiempo, Él está con nosotros y siempre camina con nosotros. Bueno. Amén. Hermana Emma, ¿no? Que también recibió la salvación y por la gracia de Dios permite, ¿no?, hallar su gracia y que muchos hermanos también puedan conocer el Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a dar fuertes aplausos a hermana Emma, una vez más. De verdad, a través de los seminarios, de manera virtual, presencial, Dios grandemente está trabajando, hermanos. Por eso, inviten, ¿sí?, a que los hermanos, a sus familiares, escuchen la predicación dominical con el pastor Oxupar o el Evangelio de San Juan a través, ¿no?, del canal Cristo TV, canal 27. Son 30 minutos donde Dios va a trabajar grandemente, ¿sí? Entonces, en esta mañana también quiero invitar, ¿sí?, el testimonio de una hermana voluntaria. Ella es hermana Ruth, ¿no?
ella también quiere pasar a dar su testimonio. Si entre los hermanos también hay, ¿no?, que tal vez quieren expresar, testificar, libremente pueden pasar después de la hermana Ruth. Adelante, hermana. Buenos días. Sí, este tiempo como estoy de voluntaria, ¿no?, aquí en La Paz, en la iglesia, este tiempo como viviendo acá en la iglesia, mi hermana, no sé si la conocen, Laura, vinimos juntas así. Antes de venir acá nosotros tuvimos muchas situaciones, ¿no?, en allá, y de verdad cuando tienes la situación recién buscamos a Dios, ¿no?, porque no tenemos más esperanza, ¿no? Y yo viviendo dentro de la iglesia, como en mi corazón había mucha felicidad, ¿no?, porque viviendo aquí como siempre hay la palabra, ¿no?, que te consuela tu corazón así. Y también ahora mi hermano se fue, ¿no?, a Cochabamba, ¿no?, en la iglesia, así está. Y de verdad al principio como yo tenía mucha tristeza, ¿no?, porque un evangelista, ¿no?, me decía, yo soy muy apegada a mi hermana, ¿no?, porque siempre hemos estado juntas. Un evangelista me decía, ¿no?, nosotros siempre hemos estado juntas porque hemos pasado las dos, ¿no?, situaciones difíciles en mi casa. Entonces yo tenía mucho agradecimiento a la iglesia, a Dios, porque yo soy muy mala, ¿no?, pero aún así Dios tiene misericordia hacia mí y a mi familia también, ¿no? Yo este tiempo aún muchas veces me viene pensamiento, ¿no?, quiero irme así porque soy joven, así pienso, ¿no? Pero hay una palabra, ¿no?, que el pastor siempre dice, ¿no?, el que nosotros estemos acá, su familia va a ser muy bendita, así, con esa esperanza yo como sigo aquí, ¿no?, porque yo quiero que mi familia, todos reciban la salvación, también sean muy felices dentro del evangelio, ¿no? Aún yo antes odiaba mucho a mi familia, ¿no?, porque siempre hemos pasado situaciones en mi familia y yo odiaba mucho, pero hay una palabra donde porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aunque yo no veo, ¿no?, muchas veces a mi familia que pueda recibir la salvación, así yo muchas veces yo no veo, gracias, no veo, ¿no?, así no veo esperanza, así. Pero Dios dice, así voy a hacer, ¿no?, con tu familia, así. Y yo tengo mucho agradecimiento a Dios que aún me tiene acá dentro de la iglesia, ¿no?, porque yo afuera pienso que voy a destruir mi vida, así. También, aún estando acá, aprendo, ¿no?, muchas cosas. También, más que todo la palabra, ¿no? Y yo estoy muy agradecida con Dios también este tiempo, ¿no? Anhelo mucho ir a México, así, para recibir el corazón del siervo, así. Pero no sé cómo Dios me permita, ¿no? Y yo por eso solo les pido su oración por mi familia, así, por mí. Y gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Hay algún hermano más que quiera pasar a testificar? Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Realmente yo también estoy agradecida con Dios, ¿no? Ya hace tiempo debería de testificar, ¿no? Como sigo recibiendo, ¿no? la mente de Satanás, porque en aquel tiempo cuando había viajado los pastores a Estados Unidos, en ese entonces yo como en mi corazón entró, ¿no? Un agradecimiento a Dios para poder ofrendar, para poder enviar allá a los Estados Unidos. Pero estaba pasando una situación difícil que no tenía dinero en mis manos, no tenía. Sí tengo una deuda, ¿no? Que me deben. Asimismo también yo había pedido, ¿no? Al pastor la guía, digamos, porque en mí había de poder, ya le había hablado al Señor que me devuelva, pero no había cuándo, ¿no? Él siempre me decía que no tenían. Pero entonces yo dije, en un día me dice, voy a ir a la policía, voy a tomar un abogado y lo voy a demandar porque el tiempo ya se ha cumplido. Era de un anticrético, ¿no? Inclusive yo ya había salido de la casa porque ya había conseguido otro lugar. Entonces, no sé, un día orando, escuchando la palabra también podía entrar en mi corazón, ¿no? Para recibir la guía. Yo antes podía hacer por mi fuerza muchas cosas, pero de pronto escuchando, continuando, viniendo acá a la iglesia, escuchando cada día mi corazón cómo se cambiaba, se volvía más inútil, con temor a que voy a fracasar, a que no sé hacer nada. Pero antes sabía hacer todo estaba en mis manos. Yo podía solucionar, podía viajar donde yo podía querer, pero en ese tiempo me entró, ¿no? ese gran temor, digamos, de poder recibir guía. Entonces así de esa manera me acerqué a los pastores. El pastor me dijo claramente, ¿no? Ore a Dios, le deben ese dinero, ore a Dios. Si Dios le permite, le van a devolver. Y si Dios no quiere, usted lo va a perder, me dijo. Yo dije en ese momento, ¿cómo puede decirme? A mí me ha costado todo el tiempo, tanto tiempo de poder tener ese dinero como es un patrimonio para poder ofrecer a mi hijo menor, así pensaba, ¿no? Pero entre medio de eso me dijo, no, me habló de Ruth y de Noemí, y me dijo, si usted permanece con Noemí, va a avanzar así como Ruth, me dice. Le estoy diciendo que si usted permanece con la iglesia y con la palabra, Dios va a proveer, Dios le va a devolver. Así con ese corazón podía retirarme, ¿no? Pero aún así orando, nunca podía recibir, no tenía dinero. Pero justo tengo una venta, ¿no? De base, una tienda de base. Y en ese día había un producto que no se movía. Trabajo también con Jambal, así. Entonces no se movía. De pronto ese día me pagaron, ¿no? Ya tenía que viajar a los 2 días el pastor. Me pagaron como $100. Pero ese era el capital de mis ventas, ¿no? Pero yo digo, ¿qué hago eso? $100, yo, ¿por qué he recibido $100? Siempre me han pagado en bolivianos así. Entonces eso inmediatamente podía recibir en mi corazón de que se necesita una ofrenda para Estados Unidos, yo voy a ofrendar. Así, yo traje en la tarde mismo, ¿no? El pastor así en un sobre para la iglesia de Estados Unidos. Amén, me dijo. Pero no pasó unas 3 semanas, otra vez, mi corazón feliz me ponía. No había remordimiento de haber ofrendado por primera vez así lo que tenía. Pero pasado como 3 semanas, nuevamente los productos se movían. Y me pagaban, ya no $100, sino $300, ¿no? Yo digo, ahora estoy recibiendo en dólares. Tampoco podía ver la obra de Dios. Pero sin embargo, en ese tiempo podía ver, realmente Dios me estaba dando. Dios me estaba haciendo adquirir el dólar. No solamente me devolvió, digamos, 100 de lo que yo podía ofrendar, sino que me ha triplicado, ¿no? Así continuamente Dios está trabajando también. Cuando esa deuda era imposible, ya ahora he recibido, ¿no? Una parte de ese dinero, una parte para estos días, porque yo sin tener el dinero en la mano,
Recibiendo la guía de la misionera también podía aceptarnos para ir a Nueva York. Vaya, viaje conmigo, me dijo así. Yo me he quedado asombrada, no sabía qué hacer. Pero yo sé que Dios en este momento no me está permitiendo, no me ha permitido sacar el pasaporte para la entrevista de Estados Unidos. Será en una próxima oportunidad que me va a permitir, estoy segura, porque antes de ayer conversando con misionera podía decirme, espere ahora ahí. Hay otro evento que puede facilitarle a México, vaya. Entonces, estoy muy agradecida, ¿no? Donde quiero compartir un pasaje en San Lucas 1, 30, dice, ¿no? Entonces, el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Realmente podía poner, ¿no?, mi nombre, de que Angélica halló gracia delante de Dios, ¿no? En el 37 dice, en el mismo capítulo dice, porque nada hay imposible para Dios. Realmente yo sin tener nada acepté la palabra de misionera. Para entonces no me había dado ni un solo centavo el Señor. Pero de pronto me dijo, señora, ya le estoy dando el traspaso, solamente una habitación, y de ese dinero le voy a dar a usted. Las otras 3 habitaciones vamos a esperar, con calma se lo voy a dar. Y entonces, como justa para mis pasajes, podía Dios proveer en este tiempo. Estoy muy agradecida con Dios. Así, de esta manera, esto quería compartir con ustedes, de que Dios provee realmente, teniendo esperanza en Él. Asimismo, también estoy pidiendo para la ofrenda decidida, ¿no? No solamente quisiera compartir, si Dios me permite, la iglesia decide que tenemos que dar $1000, yo quiero dar más porque quiero experimentar, ¿no?, la obra de Dios, quiero salir de mis límites, no por mí, sino que recibiendo la promesa de Dios, hermanos, para el nuevo edificio de la iglesia. Gracias. Sí, de verdad, ¿no? Dios grandemente trabaja. Solo tenemos que creer. Amén, hermanos. Sí, Dios está permitiéndonos, ¿no?, escuchar testimonios, nos está permitiendo experimentar su gracia. Espero también que muchos hermanos podamos viajar a México orando al Señor. Dios va a proveer todo. Amén. Amén. Sí, también, como el anterior, ¿no?, se compartía juntamente con el diácono, ¿no?, informaba, hay una ofrenda especial para Los Ángeles, ¿no? Espero que los hermanos también consideren esa parte y puedan, ¿no?, ofrendar, y también en los sobres poner ofrenda para Los Ángeles, y los diáconos van a administrar. Amén. De verdad, el pastor Oxupar está llegando aquí a México y a los Estados Unidos. Una gran bendición, ¿sí? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos han preparado 3 alabanzas. Bueno es alabarte, ha de venir y llegamos ya. Entonces, mientras ellos van pasando, quiero también hacer recuerdo a los hermanos, por favor, poder ir apagando sus celulares o ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupciones durante la prédica, hermanos. También quiero saludar a los hermanos que están, ¿no?, escuchando a través de la antena satelital Tupacatari, ¿sí? Muchos hermanos en diferentes lugares, comunidades, municipios se están conectando. Y de verdad una gran bendición, ellos también van a escuchar la palabra. Y también a los hermanos que están en el Facebook y en el YouTube, entonces ellos también pueden, ¿no?, como estar en una posición adecuada, juntamente su Biblia en familia, y pueden escuchar igual la palabra de Dios. Entonces vamos a recibir, hermanos, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. 1, 2, 3, sí. Buenos días, hermanos. Para el grupo Canto de Esperanza es un honor poder alabar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a interpretarles Bueno es alabarte.
anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, los profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Muchas gracias. Esta alabanza tiene un gran mensaje. Ha de venir una hermosa alabanza. Cristo muy pronto vendrá. Amén.
Dios de amor, pronto ha de venir, con miles de ángeles volverá, con gran poder, es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes. Él volverá, Él volverá, Él volverá por mí. Mi Salvador y Redentor, pronto ha de venir para acabar con la maldad, pronto ha de venir, con miles de ángeles volverá, con gran poder, es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes. Él volverá, Él volverá, Él volverá al gran sonido de la trompeta. Él volverá, Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes. Él volverá, Él volverá por Muchas gracias, hermanos.
Vamos a interpretar una alabanza más, este tema que titula Llegamos ya. ¿Quiénes conocen esta canción? Puedo ver las manos. Creo que lo canta Gio Montaña también, ¿no? Los que pueden cantar con nosotros, adelante, hermano. ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos. Y por la gracia de Dios podemos escuchar las alabanzas. Por eso, hermanos, vengan, sí, temprano, escuchando alabanzas, escuchando los testimonios. Dios para preparar nuestro corazón, amén, para escuchar la palabra. Entonces ahora vamos a invitar, sí, al diácono Fortunato Yujra, quien nos va a compartir con la palabra. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Y esta mañana vamos a compartir el libro de San Mateos, capítulo 7, versículo 21. Libro de San Mateos, capítulo 7, versículo 21. ¿Encontraron? Voy a leer. No todos
el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está versículo 23, hemos leído. Esta mañana yo estoy agradecido a Dios por estar aquí adelante, por la gracia de Dios. Mi nombre es Fortunato Yugra. Yo recibí hace año 2000. Yo conocí a la iglesia, estando en la iglesia, en otra iglesia también, ¿no? Mucho tiempo, cuando tenía 17 años, yo estaba en la iglesia pública. Tenía temor a Dios, por eso nosotros con mi esposa íbamos a la iglesia. Pero pasando el tiempo, podría ver en la iglesia, siempre había discusiones, solamente había murmuración, nunca podía crecer la iglesia, por eso un tiempo me entró en mi corazón. ¿Por qué pasa esto en la iglesia? Sí. Muchas cosas podrían decidir en el fin de año en esa iglesia, pero pasando un mes, 2 meses, sus decisiones se acabaron. Así vivía, años pasaba, hasta que yo he tenido 38 años, he vivido ahí. Por eso cuando yo recibí la salvación, dije, he envejecido en esa iglesia, ¿no? Volviendo del campamento, yo podría llegar a la iglesia, decía, no, yo nací hoy día. Y ese pastor que estaba ahí, él me decía, cuando usted llegó a la iglesia, usted nació. Pero yo dije, no, hoy día yo nací. Realmente cuando yo recibí la salvación, en mi corazón había solamente gritar. Cuando en campamento, el pastor decía, no, los que recibieron la salvación pueden testificar. Yo podría salir corriendo. Nosotros éramos un pastor de 35 años y otro pastor de 25 años. Y yo estaba sentado en el medio. Yo salía corriendo adelante. Yo me acordaba que yo testificaba, soy libre del pecado. Esa palabra solo me recuerdo, no sé qué más hablé. Pero cuando volví al asiento, en medio de ellos, ellos dijeron, ¿no? Parece que a usted les lavó el cerebro, me dice. No, Dios me quitó el pecado, yo no tengo pecado. Tenía seguridad, ¿no? A través de la palabra, Jesucristo cargó mi pecado. Yo también con esa fuerza podría ir a la iglesia, ¿no? Testificar, pero ellos no podían entender. Ellos decían, con los jóvenes yo conversaba, y ellos decían, ¿no? El anticristo ya ha llegado a la iglesia, así decían. En San Juan, 1 de Juan sale, ¿no? Hijitos míos, dicen. El pastor que predicaba ahí, él decía, ¿no? Aquí está el anticristo, dice. No se dejan visitar. Por eso a mí no me interesaba, ¿no? Ese tiempo, esa iglesia hemos construido
Yo por esa causa nomás estaba en esa iglesia. Pero cuando ese día me votaron, no tenía ningún dolor. Yo salía. Ese tiempo fue a buscar a la iglesia. La iglesia era en la periférica. ¿Cuántas personas había? ¿Cuántos hermanos había? 25 hermanos. Aquí, no sé si está la hermana Juana, yo primera vez le conocí, Juana Paco, ¿no? A muchos hermanos yo le conocí en ahí, pero realmente ese tiempo hasta ahora ya pasó mucho tiempo, ¿no? Este tiempo también podría pensar, ¿no? Dios sacó al pueblo de Israel. ¿Para qué sacó? Para enseñar la fe. Amén, hermanos. Para enseñar la fe. Ellos no tenían la fe, tenían emoción para salir de ese lugar, porque eran esclavos. Pero cuando estaba en el desierto, ellos, ¿qué había en su corazón de ellos, hermanos? Dios quería dar la vida, quería enseñar la fe. Vamos a buscarnos, hermanos, Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, ¿para qué, hermanos? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, dice. ¿Para qué Dios sacó, hermanos, al pueblo de Israel? Nosotros, ¿con qué corazón entramos a la iglesia? Para ser felices, ¿no? Pero Dios dice, yo te he traído, dice, para afligirte, para probarte. En nuestro corazón, ¿qué hay este tiempo, hermanos? ¿Solo queja? Nosotros hemos visto, hermanos, el terreno de la iglesia que vamos a comprar, ¿no? No sé si vamos a comprar, ¿no? Hermanos, nosotros miramos un Goliat ahí. Estamos mirando a un Goliat. Quieren desmayarse. Saúl era mirando al Goliat. Yo no puedo luchar con ese hombre, dice, es de guerra. ¿Quién ganó, hermanos? Sí, David ganó. Hermanos, si nosotros no vamos a dar ni un paso, ¿cuándo vamos a experimentar la obra de Dios, hermanos? Un hermano, no sé qué día, jueves creo que testificaban. Yo todo el tiempo ya he vivido, dicen. Todo el tiempo ya he vivido, entonces trabajar es para la iglesia. ¿Hemos vivido o no hemos vivido, hermanos? Entonces nos toca trabajar para la iglesia también. Aquí te dice, hermanos, te acordarás, dice, todo el camino por donde he traído a Jehová tu Dios, dice. ¿Por dónde nos ha traído todo este tiempo, hermanos? Para afligirte, dice, para probarte.
¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Ah? ¿Escaparme? ¿Ustedes también quieren escaparse, hermanos? ¿Ah? Hoy día, ¿quiénes vinieron abandonando su casa, su negocio? ¿Quiénes vinieron, hermanos? ¿Podrían levantar, hermanos, la mano? ¿Ah? Todos, ¿no? Esa palabra yo escuché en un campamento en Perú. El pastor decía, ¿quiénes dejaron la casa, la ciudad, vinieron a escuchar la palabra de Dios? Dice. Yo también levanté la mano. Después, pastor dice, los que levantaron la mano pueden salir a abandonar. Otras personas van a venir ahí, van a sentar, van a escuchar. Dice. Ustedes hicieron, dice. Sacrificio hicieron, dice. Pero no la voluntad de Dios. Tampoco yo podía entender realmente. Yo podría decir, yo abandonando todo, estoy viniendo a la iglesia, pues estoy sirviendo así. Pero no es así, hermanos. La voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Esta mañana nosotros hemos leído, Señor, Señor, dice. No todos, dice. Todos decimos Señor o no. La iglesia pública también dice Señor. Los católicos también dicen Señor, Dios mío, dice. Pero aquí dice, no todos el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, dice. El que hace la voluntad de mi Padre. Yo les digo, hermanos, ya no fumo, ya no soy borracho. Después, ¿qué más? ¿Qué más son ustedes, hermanos? ¿Qué más ya no hacen? Ya no roban. ¿Ah? ¿Qué más? Esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén, ¿no? No es la voluntad de Dios eso, hermanos. El deseo de Dios, ¿cuál es, hermanos? La voluntad significa deseo de Dios, querer de Dios. Su deseo de Dios, ¿cuál es? Nosotros podemos decir, hermanos, la voluntad, un borrachito que entra a la iglesia dice, y agarra la Biblia, se va fuera. El amigo grita, dice, ven, no, yo ya estoy yendo a la iglesia. Yo ya no tengo que fumar, ya no tengo que robar, ya no tengo que tomar nada. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Ese piensa. Pero no es así, hermanos. La voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? San Juan, vamos a buscarnos, 6. San Juan capítulo 6. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me he enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? El que ve al Hijo. ¿Ustedes han visto, hermanos? Al Hijo. ¿Hemos visto o no hemos visto, hermanos? Significa, entonces no han visto, hermanos, ¿no?
el que ha visto, dice, a mi Hijo, dice. Uno más vamos a leer, dice. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. ¿Quién envió? Su Padre envió a su Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo, dice, después cree, tendrá vida eterna, dice. Entonces nosotros hemos visto o no hemos visto, hermanos. No en físico, sino a través de su palabra. Cristo nos se presenta, yo he muerto por ti, yo he llevado tu pecado, así está diciendo. Amén, hermanos. Amén. Esa es la voluntad de Dios, el querer, el deseo de Dios. Esa es su voluntad de Dios, hermano. Pero nosotros, ¿qué estamos pensando? Otra cosa. Ya no tengo que mentir, ya no tengo que robar. Hermanos, más si usted quiere cumplir la ley todavía, más mentiroso se vuelve. Dios te está diciendo, tú eres mentiroso, tú eres asesino. Si esa palabra no llega a nuestro corazón, hermanos, ¿cómo puedo caminar, hermanos, la vida de creencia? Esta mañana una hermana testificó. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, dice. ¿Quién vive, hermanos, en el apóstol Pablo? Cristo. Cristo vivía en él. Él perfectamente podría decir, ya no vivo yo. Entonces, ¿él está muerto o está vivo, hermano? Está muerto, hermanos. Nosotros también, hermanos, estamos muertos delante de Dios. Por eso Dios dice, hermanos, los muertos oirán mi voz. Así está diciendo. Solamente los muertos podrían oír, no los vivos, hermano. Los vivos cuestionan, murmuran. No es así, es así. Los fariseos nunca aceptaron, hermanos. ¿Los fariseos aceptaron a Cristo, hermanos? Nunca. Nunca aceptaron. Siempre decían ellos, ¿él quién es? Jesús decía, tus pecados están perdonados, dice. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Solamente Dios puede perdonar, así decían. Hermanos, Dios nos dio la vida, hermanos. Somos polvo de la tierra. Amén, hermanos. La característica de la tierra, ¿cómo es, hermanos? ¿Ah? ¿La tierra se enoja o no se enoja? ¿Ah? Uno sale, orina en la tierra, ¿sí o no? La tierra te dice, ay, ¿por qué me estás orinando? Recógete, así dice. No, ¿no ve? No, dice. Esa es la tierra, hermanos. Todo puede pisotear. Toda inmundicia también está ahí. Moisés construyó el templo en la tierra, dice. ¿En qué lugar de la tierra construyó? En un lugar donde los animales, sus excrementos, todo lleno de eso. En ese lugar construyó. Para que sea templo de Dios. Nosotros también éramos llenos de inmundicia. Dios construyó. Dios te dice ahora, tú eres mi templo, dice. Amén, hermanos. Nuestro corazón es templo de Dios, hermanos. Ese templo, ¿quién vive ahora? Jesucristo, hermanos. Cristo vive, por eso la hermana testificaba, ¿no? Ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí.
Ella sí que salió por buscar el dinero, dice, ¿no? Como Noemí. Dios, ¿dónde le he hecho volver? A la misma ciudad. ¿Sí o no, hermanos? La vida está en la Biblia, está en nuestra vida, hermanos. Amén, hermanos. Yo podría ver, ¿no? Mi vida está aquí. Todos los días podría ver. Nosotros tenemos hora piadosa. De los tantos hermanos, apenas unos 20 o no sé menos entran. Algunos siquiera prendemos la cámara, ¿no? Así le ponemos. ¿Sí o no, hermanos? Algunos ni se acuerdan si hay hora piadosa o no. Así vivimos. ¿Con qué corazón, hermanos? Con corazón que ya soy salvo, no necesito nada. Sí. Muchas dificultades vienen, ese rato buscamos también a Dios. Hermanos, ya es tiempo, ¿no? Pensar. Pablo también dice, escudriñaos, dice, examinaos vuestros corazones, dice, si estáis reprobado o no, dice. Entonces cada día podemos examinarnos. Señor, no sé delante de Él cómo yo estoy. Por eso yo estoy muy agradecido a este tiempo, hermanos. Muchas veces yo dije el día miércoles al evangelista, yo no voy a estar, yo voy a viajar. Pero la vida de creencia es en negarse, ¿no? Tiene que empezar uno a negarse, caminar. Hermanos, Dios nos formó del polvo de la tierra, hermanos. Dios formó al hombre a su imagen, a su semejanza, dice. Así formó a Adán. Y cuando Adán escuchó esa palabra, tenía en su corazón también a su esposa, a Eva, también transmitía el mismo corazón. Pero Eva recibió esa palabra, no recibió. ¿Con quién fue a conversar? Con otro. Con otro conversaba. Ese otra persona, ¿cómo decía? Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Así dice. Nosotros tampoco podemos tocar, si nos vamos a morir. Satanás ya sabía que esta mujer no sabía la palabra de Dios. No sabía. No, no vas a morir. A ver, coma. Vas a ser como Dios, dice. Esta mujer aceptó. Aceptó. ¿Comió o no comió, hermanos? Después de comer, ¿dónde corre? Adán. Adán, Adán. Mira, yo he comido. Adán mira, dice, ¿de ese fruto? Sí. Pero Dios me dijo que vas a morir. ¿Quién era mentiroso para Adán? ¿Dios? ¿Quién era mentiroso, hermanos? Dios era mentiroso. Dios es mentiroso. Entonces yo también acepto. Aceptó la palabra de Dios, la palabra de la Eva. Aceptó, comió. Murió Adán. ¿En físico o en espiritual, hermanos? ¿Ah? ¿Físico? Sí.
en espiritual. El ojo de Dios se cerró en Adán. El ojo carnal se abrió. Por eso él podía ver. ¿Qué vio, hermanos? La desnudez. Estoy desnudo. Así. La vergüenza se miraba. Hermanos, Dios le maldijo. Dios dijo, ¿no? Vamos a leer, a ver, hermanos. Libro de Génesis. Capítulo 3. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Dice. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz y en el huerto tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Dice. Adán, ¿cómo tenía que responder, hermanos? Dios está diciendo, ¿dónde estás tú? Dice. ¿Cómo responderías, hermano? Hermanos. Hermana Angélica, ¿dónde estás tú? Así, ¿no? Pero ella, ¿cómo respondió Adán? ¿Ah? Estoy desnudo, dice. Estoy desnudo. Ya no podía oír a Dios, hermanos. Ya no podía escuchar. Solamente estaba teniendo miedo. Estoy desnudo. Versículo 14 dice, ¿no? Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto existe, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Dice. Yo les pregunto, hermanos, ¿el serpiente come polvo o no? ¿Ah? ¿Cuántos dicen, levanten la mano a ver, polvo come? ¿Ah? ¿De veras? Pero nuestro ojo, ¿qué ve el serpiente? ¿Qué come? ¿Ah? Ratón come, sapo come, ¿qué más come? Pero la palabra dice, polvo comerás. ¿Qué polvo está hablando Dios, hermanos? ¿Ah? Sí, Dios nos formó polvo de la tierra. Entonces somos polvo. Entonces Satanás se alimenta de nuestra carne. Nuestro pensamiento parece que es correcto, hermanos. Nuestra decisión. ¿Sí o no? Por eso Dios dice, deje el impío. ¿Ah? Sí, deje el impío su pensamiento, dice. Entonces, ¿quién trabaja en nuestro pensamiento, hermanos? El mismo diablo. El mismo diablo trabaja. Ese terreno que están mirando, uy, ¿qué van a comprar? Dice, ¿no? ¿Ah? ¿Así dice o no? Es imposible. Hermanos, nosotros ya hemos fracasado comprar terreno aquí y allá. Si esta es la voluntad de Dios, Él hará. ¿Amén, hermanos?
Él hará. Nosotros daremos el paso. Hermanos, ahora sí tenemos que orar, pedir a Dios. ¿Por cuánto vamos a pedir, hermanos? No, $1,000, hermanos. Por $6,000 tienen que orar, hermanos. Cada uno, hermanos. Ay, ahora peor, ¿no? Hermanos, cuando en su familia se enferma alguien, hermanos, ¿gastamos o no gastamos, hermano? De donde sea quiere prestarse, ¿sí o no? Hermanos, tenemos que orar por $6,000. Primera decisión, $2,000 se pondremos. Después Dios trabajará. En $2,000, si Dios no trabaja, hermanos, aquí está la Biblia, hermanos, en tu mano también está. Entonces pueden romper, irse. Sería así, ¿no? ¿No ve? Dios no trabaja. Yo he entrado en deuda. Así le rompes, te vas. Con esa decisión. Si no trabaja en primera cota, hermanos, entonces rompan la Biblia, de verdad. No hay Dios, así vamos a salir. ¿Sí o no, hermanos? Pero en esa primera cota Dios trabaja, entonces ya en otra más va a ofrendar, ¿no? Dios trabajó. Va a testificar. En ese rato sí, vamos a hacer fila de testimonio, hermano. ¿Por qué ahora no hay testimonio, hermanos? Porque no hemos pasado nuestro límite. Un hermano de Argentina llegó, ¿no? Y dice, en Argentina hacen fila, dice, para testimonio. ¿Por qué hacen fila ellos? Porque han experimentado la obra de Dios. Amén, hermanos. Han construido, están construyendo. Los hermanos ahí en la iglesia viven. ¿Cuántas hectáreas tienen, hermanos? ¿Nosotros cuántos metros queremos comprar? 2,600 metros cuadrados. 18 hectáreas con 2,600 metros, ¿igual o no? No, hermanos. Tenemos que mirar más allá, ¿no? El pastor nos quiere impulsar, ¿no? Quiere que pasemos esa barrera, quiere que avancemos, ¿no? Pero nosotros no queremos pasar. Ahí nomás. Queremos estar plantados aquí. No hay espacio, ¿sí? Porque nuestro corazón es muy pequeño, hermanos. De mí también. Mi corazón muy pequeño. Si uno quiere tener casa, hermanos, se abstiene de todo, hermanos, para conseguir. Se abstiene. Una casa grande puede construir. ¿Por qué? Se abstiene de comida, de todo, hasta lograrlo. ¿Sí o no? Entonces nosotros también, entonces, ¿por qué? Dios nos dio la vida también. ¿O no nos dio? Dios ya hizo tanto sacrificio. ¿Sí o no? Nos dio la vida, hermanos. Aquí en San Juan 9 sale un ciego de nacimiento. Vamos a leer, hermanos. San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron,
sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice. ¿Quién vio, hermanos, a este ciego? ¿El ciego o Jesucristo? Jesús vio. Este ciego, su vida era muy miserable, hermanos, viviendo ciego. A ver, ustedes pónganse ciegos, hermanos. Cierren el ojo, caminen, sin ver la luz, sin ver el color, nada. ¿Estarían felices, hermanos? Nada. Su vida de este ciego, ¿cómo era, hermanos? Amargura en su corazón, todos los días. ¿Para qué he vivido? ¿Para qué estar aquí? Ciego. No sé cómo en su corazón saldría, qué quejas saldría. ¿Yo para qué he nacido? ¿Ese saldría o no? ¿Para qué he nacido yo a este mundo? Para estar en vida de amargura. Pero después que se encontró, hermanos, este ciego, ¿con ese mismo corazón estará viviendo, hermanos? No. Versículo, vamos a leer. Versículo 7. De este versículo 5 vamos a leer. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el dedo, con lodo, los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido, es enviado fue. Entonces se le lavó, regresó viendo, dice. Este ciego no tenía vista. Aunque cualquier cosa que ponía en su ojo, no decía él: ay, ¿por qué estás poniéndome con ese sucio? Así no reclamaba. Solamente recibía. Después de recibirlo, dice el Señor: vaya, lávate. ¿Él escuchó o no escuchó? Escuchó, se fue. No sé cómo llegó al estanque, no sé, aquí 1 kilómetro estará, no sé qué, aquí no dice, hermano, cuántos kilómetros fue, pero él fue, no sé, preguntando, cayéndose, no sé cómo, pero él llegó a ese lugar. Pero cuando se lavó, ¿qué se ha visto? Sí mismo. En el agua, ¿se ve o no se ve? El mismo se ha. Él estaba tan contento. Volvía a agradecerte a Dios. Amén, hermanos. Volvía. Después, versículo, ¿qué versículo estamos? Ocho dice: entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que sentado mendigaba? Dice. Unos decían: él es, y otro: a él se le parece. Él decía: yo soy, dice. Yo soy, dice. Todos le miraron. Este parece que estaba sentado, mendigando. ¿Cómo vivía, hermanos? Mendigando. Todos los días. Viviendo esa vida de amargura, quejándose.
¿para qué he nacido? Yo debía estar correteando, caminando. Así vivía. Su vida era tan miserable, hermanos. Hermanos, poniéndonos en ese lugar, hermanos, nuestra vida, ¿cómo era, hermanos, antes? ¿Ah? ¿Cómo era nuestra vida, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo caminábamos, hermanos? Dios, Dios, Dios. ¿Dónde estás? Este ciego también. Su vida era un miserable, hermanos. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó, dice, los ojos. Y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fue y me lavé, recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, dice. Él testificaba, hermanos, cuando tenía la vista ya. Miraba todo el campo, el cielo, las personas. ¿Su vida cambió o no cambió? Cambió. Cambió, hermanos. Hoy día nosotros, hermanos, después de recibir la salvación, ya no queremos testificar, ya no queremos evangelizar. Nada queremos hacer, hermanos. ¿Sí o no? Nada. Este ciego estaba testificando ya. Él me sanó. Solamente me ha hundido, ¿cómo dice? ¿Con qué dice? Con lodo. Él testificaba. Hermanos, nosotros también, hermanos, ¿qué tenemos que testificar? Jesús cargó todos mis pecados, ya no tengo pecado, ¿así no? Y otra persona se va a sorprender. ¿Qué va a decir? Muchos hoy día no creen. Usted está muerto, dice, ¿no? ¿Qué me estás hablando? Dice. Yo estoy vivo, estoy mirando, estoy jugando, dice. Pero Dios mira muerto. ¿Para qué sirve el muerto, hermanos? Solamente para enterrar, nada más. Hermanos, este ciego cuando se encontró estaba tan contento, hermanos. Cambió su vida de él. Nuestra vida también. Nosotros también éramos ciegos, sin esperanza, sin saber la palabra de Dios. ¿Ustedes conocían, hermanos? Nadie conocía. Íbamos a la iglesia. Yo también fui a la iglesia. ¿Por qué fue? Yo tenía temor de Dios. Dios existe. Con ese pensamiento iba. Pero cuando me encontré con Jesús, mi corazón cambió. Cambió, hermanos. Yo podría estar tan agradecido. Esta mañana nosotros hemos leído, hermanos, San Mateo 7. Versículo 21. No todos el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. ¿En dónde está, hermanas? Sino el que hace la voluntad de mi Padre.
nosotros hemos visto al Hijo, hermanos. Por eso estamos sentados aquí, amén, hermanos. Hermanos, por la gracia de Dios, hermanos, yo te ayudé, dice, en tiempo aceptable, dice. Vamos a leer, hermanos, Isaías 49. Isaías 49. Versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te ayudé, te guardaré, te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, dice. Dios nos ayudó, hermanos, el día de la salvación, amén, hermanos. Ese día, hermanos, no es nuestra capacidad, mi capacidad para escuchar la palabra de Dios ese día. Dios dice, yo te ayudé. Amén, hermanos. Dios nos dio esa sabiduría ese día. Muchos no tienen esa salvación, ¿sí o no? Aunque usted 1 hora, 2 horas prediques, después le pregunta, ¿usted tiene pecado? Así tengo pecado, dice. Pero Dios ese día nos dio esa sabiduría, hermanos, no es de nosotros. Amén, hermanos. Ese día. ¿Qué día hemos recibido la salvación, hermanos? Yo recibí el año 2000, 16 de marzo. Cada uno tiene su nacimiento de nuevo. Él dice, dice, ¿para qué? Dice, para restaurar la tierra, dice, asolada. Ahora tenemos que salir, anunciar el evangelio. Amén, hermanos. Es único, no hay otra manera. No hay otra manera, otra forma de ir a la iglesia, anunciar el evangelio. ¿Qué más dice, hermanos? Versículo 10 dice, no tendrás hambre ni sed, ni ¿qué más dice? No tendrás hambre ni sed, ni el calor, dice, del sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, dice. Amén, hermanos. Él tiene la misericordia. No tendrás, dice. No te afligirá. ¿Quién va a estar, hermanos? Dios. En este tiempo también, con ese corazón, podemos avanzar, hermanos. Después, ¿qué más, hermanos? Dice, hermano. Aunque una mujer, dice, se olvida, dice, que dio la luz, dice. Algunas mujeres se olvidan de sus hijos, ¿no? Se olvidan. Hoy día incluso le matan. Ese es el corazón del hombre, hermanos. Pero aquí, ¿qué dice, hermanos? Versículo 15. Versículo 15 dice, se olvidará, dice, la mujer lo que dio luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Amén, hermanos. ¿Dios se va a olvidar, hermanos? Una mujer se puede olvidar.
Ese es corazón del hombre, pero el corazón de Dios, ¿cuál es, hermano? Yo no me olvidaré de ti, dice. Yo estaré todos los días contigo, dice. Amén, hermanos. Él va a estar todos los días. Dios está vivo, hermanos. Confiaremos en Él, hermanos, para la compra del terreno allí o a otro lado. Pero avanzaremos. Yo quiero que los hermanos, yo les dije, hermanos, $6,000 pongan, hermanos, aunque no tengan, oren, hermanos. Por eso tenemos la hora piadosa cada mañana, hermanos. Oraremos, pediremos a Dios. Dios nos va a dar, hermanos. ¿Acaso es pobre, hermanos, nuestro Dios, hermanos? Nosotros tenemos una mentalidad de ser pobres. No somos pobres, hermanos. Esa mentalidad debe cambiar ya. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo toda la vida. ¿Quién te oye, hermanos, esa palabra? Dios te oye, hermanos. Entonces pues, nunca vas a tener plata. Así te dice, hermanos. ¿En qué libro sale eso, hermanos? Números. Ya, exacto tiene el hermano, ¿no? Números 14:28. Sí. Entonces sigue estamos, aunque tenemos esa palabra, ese versículo, sigue estamos hablando. ¿Sí o no, hermanos? Versículo 28, Números 14:28. ¿Qué dice? Diles, dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, dice. ¿Ve? ¿Qué es lo que habla uno, hermanos? Soy pobre. Estoy enfermo. ¿Dios te oye o no te oye? Estate enfermo, dice. La palabra de Dios dice, yo he llevado, dice, verdaderamente yo he llevado tus enfermedades, dice. Tus dolencias, todo he llevado, toda tu maldición, dice. Pero sigue, decimos, hermanos, estoy enfermo, soy pobre, no tengo plata. Nuestro Dios es millonario, hermanos. Amén, hermanos. Si es millonario, hermanos, vamos a pedir a Dios. ¿Es nuestro Padre o no? Amén, hermanos. Vamos a pedir. Nosotros, ¿hasta cuándo vamos a vivir así, hermanos? ¿Hasta aquí vamos a morir? ¿Así vamos a morir, hermanos? Yo podría ver al siervo de Dios, lo que da pasos. Él está en la cárcel, él está haciendo seminario aquí, por allá, todo lado. ¿Sí o no, hermanos? Él también quiere que avancemos. Este tiempo hay seminario de los diáconos, a cada provincia tienen que salir. Uno dice, no, yo no voy a hacer. Pero esa es la voluntad de Dios. Si ese no voy a hacer yo, ¿cuándo voy a hacer? Voy a escaparme nomás, sigue. Escapando voy a pasar. No quiero hacer. Yo te he llamado, dice Dios, para que restaures la tierra asolada. Amén, hermanos. Para eso. Para vivir, Dios nos llamó con Él. No para vivirnos así, irnos a todo lado. ¿No? Dios nos llamó. Dios formó al Adán para vivir juntos, uno con Él. Pero Adán abandonó a Dios, se fue.
ese paraíso que Dios le dio a Adán, ¿a quién les regaló? A Satanás regaló. Ahora dice Satanás, sírvame, yo soy dueño de eso, dice. Nosotros somos libres de ese dueño, hermanos. ¿Quién es nuestro dueño, hermanos? Dios, hermanos. Dios es nuestro dueño. De ese potestad del aire, Dios nos rescató, hermanos. Amén, hermanos. Podemos creer a través de su palabra. Así está escrito, hermanos. Colosenses 1:13, vamos a leer, hermanos. Libro de Colosenses. Versículo 13. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, dice. Amén, hermanos. Dios nos libró, no nos libró, hermanos. ¿De veras creen, hermanos? Sí. Dios ya nos libró de esa potestad, de esa esclavitud. ¿A dónde nos trasladó, hermanos? A su reino. ¿En su reino hay aflicción, hermanos? No. Ya no hay aflicción. Porque Él está ahí. Él va a solucionar todo. Amén, hermanos. Yo soy la luz, dice. Esta mujer adúltera caminaba solamente en la oscuridad, por eso adulteraba. Pero cuando Jesús encontró, ni yo te condeno, dice. Vete, ya no peques más. Dice. Él nuevamente puede pecar, pero si andamos en la luz, ya no vamos a pecar. Amén, hermanos. Sí, de verdad, nosotros si andamos en tinieblas, sigue, hermanos, vamos a pecar. Pero si verdaderamente está en nuestro corazón esa luz, hermanos, no vamos a pecar. Dios nos va a guiar. Amén, hermanos. Ese es pecado, tú no puedes ir ahí. Así nos va a decir. Pero queremos ser adúlteros, hermanos. Sí, queremos caminar adulterando. Anterior domingo el pastor estaba ahí como ejemplo, ¿no ve? ¿Qué ejemplo daba, hermanos? Salía adelante, estaban como teatro, estaba haciendo. ¿Quién estaba ahí? El Judas estaba. Pedro también estaba ahí. ¿Ve? Continuamente Satanás le lleva. Ven, ¿quieres dinero? Sí, quiero. Así estaba llevando. Pero así también nos maneja Satanás, hermanos. Dios tiene todo, hermanos. Dios nos va a dar para comprar también la iglesia. Por eso preparen el corazón, pidan a Dios ese corazón, hermanos. Abstenerse nosotros mismos, la iglesia también. Entonces, reunir para comprar. ¿Para qué, hermanos? ¿Para nosotros? No, para los jóvenes, hermanos. Para tus nietos, hermanos. Con ese pensamiento debemos enfocar ese lugar. Nosotros aquí 5, 6 años ya no vamos a poder caminar. ¿O están? ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? Ya duele el pie, no quiero, así va a ser. Pero cuando los jóvenes, hermanos, ellos tienen que estar.
Nosotros este tiempo, hermanos, ¿por qué estamos avanzando la iglesia también, hermanos? Por los jóvenes, la tecnología. ¿O todos saben la tecnología, hermanos? No, hermanos, los jóvenes aprenden más que nosotros. ¿Nosotros qué podemos aportar ahí? ¿Ah? Tu vida, lo que has pasado, hermano, puedes contarle a los jóvenes lo que hemos pasado. Pero ellos ya avanzan por la gracia de Dios, hermanos. Aquí están los jóvenes, unos 40 o 50 jóvenes que están viviendo. ¿Ah? ¿Quién está cuidando, hermanos? Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avanzar. Nosotros estábamos cerrados 2 años, hermanos. En esos 2 años, ¿a través de qué hemos escuchado la palabra de Dios? Por esos medios, ¿no? Zoom. Podíamos escuchar. Pero las otras iglesias públicas, hermanos, ya han cerrado ya. Algunos han cerrado. Pero nuestra iglesia se expandió más. Eso podemos ver nosotros, hermanos. Esa es la obra de Dios. Nadie podía hacer. Esa es la obra de Dios. Todos escucharon, todos ya conocen la misión. Un día, cuando estemos en un lugar más amplio, se llenará. Amén, hermanos. Hermanos, ese tiempo que yo cuando recibí la salvación, hermanos, 25, 30 hermanos que había, el hermano Hernán tenía su taxi. Después no sé quién más era. Después yo entré y Dios siempre me dio el auto. Todo el tiempo me dio. Ese tiempo, el pastor que estaba como pastor, Leonardo, él siempre me llamaba, ¿no? Pero yo siempre bajaba, aunque mi esposa no quería. Yo igual, sin escucharme, venía. ¿Qué hora llegaba yo? Las 1 de la mañana, 2 de la mañana. No interesaba, hermanos, esa hora llegar. A veces calladito me entraba sin hacer ruido. Así era. Al día siguiente, ¿qué hora llegaste? No sé qué hora llegué, así. A veces también discutíamos, pero a veces también me entraba en mi corazón, ¿yo a dónde estaré yendo? Yo estoy yendo a la iglesia, decía. Pero ella, ¿a dónde quiere que vaya? Así. Me salía en mi corazón. Pero ese tiempo el pastor decía, no, hermano, usted, este tiempo está sirviendo. Pero aquí un tiempo, hermano, toda la iglesia va a tener auto, decía. Hoy día yo puedo ver, hermanos, los hermanos todos tienen, lleno de parqueo ese lado. ¿Ah? Todos tienen, hermanos. A usted, cuando haya así, hermanos, a usted nunca les va a llamar, así me decía. Pero yo esperaba este tiempo, hermano. Pero en los hermanos, sus corazones es diferente, hermano. Hay que cambiar ese corazón, hermano. Muchos también decían, yo compré el auto, a Dios voy a servir, dice. Nunca sirve. Dios me dio el autito, dice, ¿no? Pero, hermanos, piensen, hermanos, Dios ha bendecido mucho a la iglesia, hermanos. Dios ha bendecido, hermano, a través de los pastores, a través de los jóvenes, los hermanos. Dios nos ha bendecido mucho, hermanos. Oremos a Dios, pediremos a Dios nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Dios va a avanzar. Hermanos, la iglesia pública no tienen a Dios. Ellos, ¿cómo avanzan, hermanos?
Muchos hayan estado en iglesia Bachalla, ¿sí o no? El diácono primero estaba ahí. Sí. Entonces ellos, ¿cómo avanzan, hermano? Con un palacio viven. ¿Sí o no, hermano? Pero nosotros, hermanos, teniendo a Dios, ser justo, santo, perfecto, hijos de Dios, ¿cómo vivimos? ¿Ah? Como mendigos, como este ciego, ¿no? Mendigando, soy pobre, así. Para eso Dios no nos llamó, hermanos, para ser pobre, hermano. Dios nos llamó. En todo fuisteis enriquecido, dice Dios, hermanos. En todo. ¿Somos ricos o no somos ricos? En palabra, en sabiduría, en todo, dice. En todo Dios nos ha enriquecido, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro pensamiento por no recibir. Hermanos, aunque usted viva 20, 30 años en la iglesia, hermanos, así vamos a morir, hermanos. Como el pueblo de Israel, los primeros hombres murieron en el desierto, hermanos. ¿Quién entró, hermanos? A la tierra prometida. Cuarta generación entró, hermanos. ¿Por qué los otros no entraron, hermanos? 3 días de caminata, dice, hasta la tierra prometida. ¿Ellos cuántos años han estado, hermanos? 40 años. En 3 años ellos ya habrán estado. Pero nosotros también así estamos girando. Ya estamos 20 años, algunos 5 años. ¿Cuántos años falta para los que tienen 20 años? 20 años más, ¿no? Sí. Hermanos, piensen, hermanos. Hermanos, no es que usted te llamó un Dios que no hace. Un Dios vivo nos llamó, hermanos. Amén, hermanos. Un Dios. Yo te llevaré, dice. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice. Amén, hermanos. Ese Goliat, hermanos, no miren, hermanos. A Dios miren. Como Saúl estaban mirando. Ese grandote, no, ¿cómo puedo pelear? Hermanos, David ganó a ese Goliat. Entonces significa Dios va a ganar. Amén, hermanos. Yo quiero compartir hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, su palabra. Nosotros un día estábamos buscando a Dios, Señor, vagando todos los caminos. Pero, Señor, usted nos encontró con un ciego y usted nos abrió nuestros ojos para agradecer, para glorificar, avanzar en tu camino, Padre. Gracias, Señor, te agradezco, Señor, por todo. También por los hermanos que vinieron, Señor. Bendícelos, Señor. Usted puede guardar sus vidas de ellos también. Aquellos que no vinieron, Señor, usted puede dar mucha misericordia, Padre. Gracias, Señor, te agradezco, Señor, por todo esto. Orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Esperamos, ¿no?, que esta semana podamos meditar en la palabra que hemos escuchado y juntos, ¿no?, orando al Señor, podemos avanzar. Y antes de culminar el culto dominical, quiero dar algunos anuncios que son muy importantes. Espero que todos los hermanos puedan considerar. Tenemos eventos internacionales de CLF con el pastor Oxupark, de manera presencial en México del 14 al 17 y en Nueva York del 18 al 21 de abril. Mayores informes en oficina. Entonces, hermanos,
Todos están cordialmente invitados ¿sí? a participar de ambas actividades a nivel internacional con el pastor Oxupar. Algunos hermanos ya están preparando lo que es documentación, pasaje, incluso permisos, ¿no? Entonces, toda la información que ustedes necesitan, hermanos, pueden comunicarse directamente en oficina o también a través de los guías de zona, pueden hacernos conocer. Amén, hermanos. Esperamos que muchos hermanos participen de Bolivia, ¿sí? Para anunciar el Evangelio en los diferentes lugares, provincias. Los hermanos que quieren servir junto a la iglesia, tenemos la cuenta en un banco Visa, el número es el 213-84-018, está a nombre de Jorge Parrado. Entonces todos los hermanos que desean hacer una ofrenda especial para anunciar el Evangelio, pueden hacer un depósito bancario en el número que he indicado, ¿sí? Como ustedes saben, estamos actualmente ¿no? en más de 10 lugares donde hay ¿no? ministros y también algunos lugares donde no hay, pero hay muchos hermanos que han recibido la salvación y los mismos seminaristas, diáconos están viajando, compartiendo el Evangelio. Entonces de esa manera la iglesia también invita a todos los hermanos a ser parte de esta ofrenda. Amén, hermanos. Tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan, a nivel nacional, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los días sábados a partir de las 6 de la tarde por el canal Cristo TV, canal 27 a nivel Bolivia, ¿no? Entonces son 30 minutos, hermanos, aprovechen e inviten a sus familiares, ¿sí? Se está compartiendo con el pastor Oxupar directamente. También, si entre los hermanos tal vez no tienen alguna dificultad, pueden descargar igual la aplicación del canal Cristo TV y a través de esta aplicación también van a poder escuchar la palabra, ¿sí? También todos los domingos, hermanos, como de costumbre, ¿cierto? Tenemos el culto dominical, predicación dominical con el pastor Oxupar a partir de las 7:30 de la noche, ¿sí? Entonces hoy también, hermanos, vamos a lanzar la publicación a través de los diferentes grupos que tienen, ¿no? Los guías en las diferentes zonas, también a través del grupo general, tanto de casadas, casados, jóvenes, diáconos y obreros. Todos pueden participar activando la cámara. También seguimos, ¿no? con las inscripciones para las academias, tanto de IYF, son más de 19 academias, hermanos. Y comentarles, ¿no? Dentro de estas academias tenemos el Mundo del Corazón, 10 minutos de conferencia, ¿no? Con los expositores internacionales. Todos los hermanos pueden aprovechar, participar, y de verdad los jóvenes, ¿no? Que desean también inscribirse y van a ver, muchos de ellos van a recibir la salvación también, ¿sí? Entonces espero que puedan aprovechar. Están en diferentes horarios y en las redes sociales se está promocionando. También tenemos academias para niños en lo que es fútbol, ballet y danza. También están abiertas, entonces todos los hermanos considerando pueden inscribir a sus hijos, ¿sí? Están en diferentes horarios y días. Toda información pueden contactarse directamente con hermana Noemí Sánchez, quien les va a brindar, ¿sí? La información en cuanto a horarios, uniforme y otros detalles más. Hermanos, como ustedes saben, ¿no? Hemos anunciado el primer anuncio. Tenemos 2 eventos internacionales, ¿cierto? En México y en Nueva York, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad también a nosotros, ¿no? La Iglesia de La Paz se está lanzando, ¿sí? Una invitación y una ofrenda, ¿sí? Exclusivamente para Los Ángeles, ¿sí? Por la fe ofrendaremos, dice, ¿no? La Iglesia de La Paz, $800. Los hermanos podemos apoyar a la obra del Evangelio. Y en un sobre que está en el alfolí pueden escribir, ¿sí? Ofrenda para Los Ángeles, ¿sí, hermanos? Amén. Como hoy día escuchábamos, ¿no? Dios va a permitir, amén. Entonces todos los hermanos también que nos están escuchando pueden también, ya sea haciendo un depósito, igual, ¿no? De la misma manera, hacernos conocer que esta ofrenda es exclusivamente para Los Ángeles. Entonces esta ofrenda también va a ayudar en la preparación, ¿sí? De este evento internacional con el pastor Oxupar. También pedimos oración por los viajes de los ministros al CLF de México y Nueva York, ¿sí? Tanto los ministros como hermanos se están preparando, entonces todos los hermanos juntos podemos orar por el viaje de los ministros y los hermanos. También pedimos oración por la casa pastoral y la compra del terreno en la iglesia, ¿sí? También los hermanos que vinieron por primera vez, ¿no? Se van a reunir en el primer piso. Quisiera preguntarnos si entre los hermanos han traído invitados que nos están visitando por primera vez. Por favor, ¿pueden levantar la mano? ¿Hay algún hermano que nos esté visitando?
¿Sí? Uno. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro hermano? Entonces, vamos a darle fuerte aplauso a la hermana que nos está visitando por primera vez. También entre los guías, obreros, diáconos, si ustedes pueden ver algunos hermanos que tal vez por primera vez nos están visitando, pueden dirigir al primer piso. Vamos a tener el aula del Evangelio. Amén, hermanos. También invitamos a que todos los hermanos permanezcan sentados. Vamos a tener una reunión juntamente con diácono Alberto Mamani. Vamos a hablar, ¿no?, acerca de la compra del terreno y también se va a repartir un pequeño refrigerio, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces yo quiero despedirme y también agradecer a todos los hermanos que nos han seguido a través de las redes sociales, lo que es el Facebook y también a través de la antena satelital el Tupacatari. Muchas gracias a los hermanos y nos vamos a reencontrar con ellos en el siguiente culto, ¿no?, de la noche, que es predicación dominical con el pastor Oxupar. Sí.